El brillo del mundo del espectáculo en España ocultaba un precio muy alto para alcanzar el éxito entre los años 60 y 90. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la fama absoluta? Suscríbete al canal ahora mismo y deja tu comentario sobre estos oscuros secretos. Hoy revelamos las vidas de 10 estrellas que tuvieron que formar alianzas personales muy íntimas con poderosos magnates y directores para conseguir sus papeles. Acompáñanos a descubrir los romances ocultos y los sacrificios silenciosos que cambiaron la historia del cine para siempre. Bárbara Rey. La deslumbrante trayectoria de esta icónica mujer no comenzó bajo las luces de un estudio convencional, sino en los oscuros pasillos donde se tomaban las verdaderas decisiones. Su innegable belleza la convirtió en el centro de todas las miradas a principios de la década de 1970. Sin embargo, en una industria dominada por hombres de hierro, el talento nato no siempre bastaba para conseguir los papeles protagónicos. Era necesario tejer redes de influencia mucho más íntimas. Su llegada a la capital fue el inicio de una transformación asombrosa y fríamente calculada. Para asegurar su lugar de privilegio en la pantalla grande, la actriz supo acercarse a figuras clave de la producción cinematográfica. Los comentarios de la época señalaban que sus contratos más lucrativos llegaban curiosamente después de establecer vínculos estrechos con influyentes empresarios del mundo del entretenimiento. Estas alianzas sentimentales no solo le garantizaban el papel principal, sino que la protegían de las feroces rivalidades que destruían las carreras de otras aspirantes. Mientras muchas esperaban su oportunidad, ella firmaba grandes acuerdos en cenas exclusivas. A medida que avanzaba la década de los años 70, su nombre se volvió sinónimo de éxito comercial y de un profundo misterio. Las revistas del corazón insinuaban constantemente que sus relaciones iban mucho más allá de los despachos de los estudios de cine, alcanzando incluso las esferas más altas y poderosas de la nación. Esta cercanía con el poder absoluto le otorgó una especie de escudo invisible, permitiéndole elegir proyectos ambiciosos en televisión y cine durante muchos años consecutivos. Sus encuentros clandestinos cimentaron una leyenda de poder y estatus intocable. La transición de la sociedad trajo consigo una nueva forma de hacer arte visual, pero las reglas del juego en la sombra seguían siendo exactamente las mismas. Ella dominó este peligroso tablero de ajedrez, combinando su indudable carisma con relaciones estratégicas que aseguraban su constante presencia mediática. Cada nuevo romance con un magnate se traducía casi de inmediato en una portada espectacular o en un papel diseñado de forma exclusiva para resaltar todos sus atributos en el celuloide. Su carrera estaba fuertemente respaldada por hombres que operaban desde el anonimato. Aunque los críticos más puristas intentaron minimizar sus logros profesionales atribuyéndolos únicamente a sus encantos y a sus amistades privilegiadas, su permanencia ininterrumpida en la industria demostró una astucia incomparable. Navegó por un mar lleno de intereses ocultos, utilizando sabiamente las herramientas que tenía a su disposición en una época donde los favores privados eran la moneda de cambio habitual. Su vida es el reflejo del alto costo de la ambición desmedida en el cine. Ella supo adaptarse a un sistema implacable, conquistando siempre a quienes movían los hilos. Nadiuska. Como un cometa que cruza el cielo nocturno, la historia de esta actriz es una de las más estremecedoras del cine. Esta joven llegó al país ibérico a principios de la década de los años 70 con una belleza exótica que paralizaba a cualquiera. Su vertiginoso ascenso no fue producto de largas horas de audiciones ni de estudios de interpretación rigurosos. Su entrada triunfal en las pantallas grandes estuvo marcada por un encuentro decisivo que cambiaría su destino de forma irremediable, saltándose todos los escalones que las demás actrices debían subir con enorme esfuerzo y paciencia. En un ecosistema donde los contactos lo eran todo, ella encontró el respaldo absoluto en uno de los representantes más poderosos del panorama nacional. La relación entre ambos rápidamente cruzó la línea profesional para convertirse en un vínculo personal muy íntimo y profundo. Este hombre, que manejaba los hilos de la industria con gran astucia, se convirtió en su mentor y su llave maestra. Gracias a este intenso romance protector, los contratos cinematográficos más deseados comenzaron a llover sobre su mesa sin ningún tipo de competencia, alejando a sus posibles rivales en el set. Durante la segunda mitad de la década de 1970, esta estrella se coronó como la figura femenina mejor pagada de todo el país. Los directores hacían filas interminables para contar con su presencia en las películas comerciales más taquilleras de la transición española. Todo parecía un sueño de lujo desmedido, pero este imperio de celuloide estaba construido sobre unos cimientos frágiles.
Su estatus de diva intocable dependía por completo de la voluntad y el afecto de aquel magnate que la colocó en la cima. Una dependencia que pronto mostraría su rostro más oscuro. El punto de quiebre definitivo llegó cuando los sentimientos se enfriaron y la gran alianza personal llegó a su fin a principios de los años 80. La separación sentimental no solo significó una triste ruptura amorosa, sino que desencadenó un castigo profesional verdaderamente implacable. Aquel mismo hombre que le había entregado el mundo en bandeja de plata provocó que se cerraran todas las puertas de los estudios. De repente, los teléfonos dejaron de sonar, los proyectos se esfumaron y sus antiguos compañeros le dieron la espalda, revelando la enorme hipocresía del medio. La caída fue tan rápida y devastadora como lo había sido su inmenso ascenso. Desprovista de su escudo protector y rechazada por la maquinaria que la encumbró, la actriz experimentó un dramático declive que conmovió a toda la sociedad. Perdió sus propiedades, su gran fortuna y terminó enfrentando una realidad desgarradora, sufriendo una marginación extrema lejos de los focos. Su trágica historia permanece como el recordatorio más doloroso de una época donde el éxito dependía a menudo de los favores entregados en la intimidad a los dueños absolutos del gran entretenimiento. Agatha Luce. Pocas figuras encarnaron tan perfectamente la radical transformación de un país entero como esta mujer de melena rubia y mirada penetrante. Su irrupción en el panorama audiovisual durante la primera mitad de la década de 1970 no fue únicamente el resultado de un carisma arrollador frente a las cámaras de televisión. Detrás de su repentina ubicuidad en las pantallas de todos los hogares, se escondía una red de apoyos muy personales que trazaron su camino hacia el estrellato absoluto. Las crónicas no oficiales de aquellos años de profunda efervescencia cultural sugieren que su entrada triunfal a los foros de grabación cinematográficos estuvo fuertemente cimentada en vínculos afectivos con los cineastas más prolíficos del momento. En un entorno donde las actrices competían ferozmente por un minuto de gloria, ella logró destacarse al establecer uniones románticas que le garantizaban la atención exclusiva de quienes tomaban las decisiones económicas y artísticas definitivas. Esta estrategia de supervivencia y ambición la llevó a protagonizar decenas de películas en un tiempo récord, convirtiéndose en el símbolo indiscutible del nuevo cine comercial de la época. Sin embargo, el costo de este protagonismo era mantener unas relaciones privadas que a menudo rozaban la completa sumisión profesional. Los realizadores, cautivados por su presencia, moldeaban guiones enteros para lucirla, exigiendo a cambio una lealtad emocional que traspasaba los límites de lo estrictamente laboral. Convertirse en la musa incondicional y en la pareja en la sombra de estos creadores de contenido tenía un peso psicológico que pocas mujeres podían soportar. Ella aprendió a moverse con destreza en esas aguas peligrosas, utilizando su poder de seducción para asegurar que su nombre encabezara siempre los carteles luminosos de las avenidas principales. Los pactos silenciosos sellados lejos de los focos garantizaban su reinado, pero también limitaban su libertad para elegir proyectos fuera de ese círculo cerrado. A medida que la década de 1980 avanzaba y las demandas del público evolucionaban hacia narrativas diferentes, aquellas poderosas alianzas iniciales comenzaron a perder su fuerza original. La maquinaria de la industria, siempre sedienta de rostros frescos, intentó relegarla al olvido una vez que sus influyentes protectores dejaron de respaldarla. Pese a ello, su inmenso talento actoral le permitió reinventarse y sobrevivir en el medio teatral durante las siguientes y complicadas décadas. Hoy en día, cuando se analiza la historia de las grandes divas de aquel periodo de transición, su trayectoria se estudia como un claro ejemplo de los enormes sacrificios personales que el sistema exigía. No bastaba con saber memorizar los diálogos o tener una presencia escénica magnética, las verdaderas batallas por la fama se libraban en la intimidad de las cenas privadas. Su legado es el de una sobreviviente que jugó las cartas que la época le impuso para alcanzar una cima verdaderamente inalcanzable. Blanca Estrada. Un rostro angelical combinado con una presencia verdaderamente abrumadora fue la carta de presentación inconfundible de otra de las figuras femeninas más aclamadas de aquella época. Su primera incursión ante el gran público ocurrió en los estudios de la televisión nacional, ganándose el cariño de la audiencia de forma inmediata. Sin embargo, el verdadero y ambicioso salto hacia la ansiada consagración cinematográfica demandaba una estrategia mucho más profunda, calculada y totalmente secreta. En aquellos años de feroz competencia, la belleza física lograba abrir las primeras puertas, pero solo los respaldos personales de alto nivel garantizaban la permanencia definitiva en la gran pantalla.
Durante la vertiginosa y tumultuosa década de 1970, su filmografía comenzó a crecer de manera verdaderamente exponencial, justo cuando su trayectoria personal se entrelazó con la de los grandes financistas del medio artístico. Las valiosas oportunidades para protagonizar los largometrajes más esperados no nacían en las salas de audiciones habituales, sino en exclusivas reuniones confidenciales donde los inversores seleccionaban a sus musas favoritas. Esta evidente protección directa, sustentada en vínculos afectivos muy estrechos, la colocó de la noche a la mañana en el centro de todas las miradas, asegurándole una cartelera constante sin importar el talento de sus rivales. Las elegantes cenas de gala y los discretos encuentros a puerta cerrada se transformaron en los auténticos escenarios donde se decidía su futuro profesional. A cambio de entregar su lealtad íntima y su compañía a estas figuras de enorme peso económico, la joven intérprete lograba asegurar contratos sumamente lucrativos que la resguardaban del fracaso. Estos poderosos magnates no dudaban en financiar costosas producciones cinematográficas casi en su totalidad, con el único y caprichoso propósito de mantener el bello rostro de su protegida brillando incesantemente en las principales salas de exhibición del país. A lo largo de su etapa de mayor resplandor, logró participar en más de 2 decenas de películas que capturaron la atención de toda una generación, siempre cobijada bajo el manto protector de estos acuerdos silenciosos. No obstante, este privilegio traía consigo un pesado estigma, ya que sus constantes intentos por ser reconocida como una actriz de carácter eran opacados por los persistentes rumores sobre el origen de su fama. Aunque la prensa la adoraba y el público compraba entradas para verla, dentro de los círculos más selectos de la industria, todos conocían la verdadera naturaleza de los sacrificios personales que mantenían intacto su reinado. Con la inminente llegada de la década de 1980, el panorama cultural comenzó a experimentar transformaciones profundas y las antiguas fórmulas de poder empezaron a desmoronarse paulatinamente. Agotada por el tremendo desgaste emocional y psicológico que suponía sostener estas alianzas condicionadas, sorprendió a todos al tomar una determinación radical. En el año 1982, decidió abandonar la actuación de manera definitiva, exiliándose voluntariamente de una industria implacable que le había otorgado la gloria absoluta, pero cobrándole un precio demasiado alto en el terreno de sus libertades más íntimas. Susana Estrada. El estallido de la libertad en el país trajo consigo figuras que desafiaron todos los límites establecidos, pero ninguna lo hizo con la audacia de esta provocadora estrella. Su irrupción en el panorama público a mediados de la década de 1970 representó un terremoto mediático sin precedentes, convirtiéndola en el símbolo absoluto de una nueva era. Sin embargo, detrás de su imagen de liberación y de sus portadas, existía un entramado de conexiones muy personales y secretas que propulsaron su imparable fama hacia lo más alto de la industria del entretenimiento. Para sostener su posición como el rostro más polémico de la transición, no le bastaba con generar controversia en las plazas públicas. El verdadero motor de su arrollador éxito residía en las calculadas alianzas íntimas que forjó en los oscuros y exclusivos círculos de la alta sociedad y la producción de espectáculos. Las propuestas más lucrativas y los espacios estelares en los teatros de la capital se materializaban de forma mágica rápidamente, después de consolidar estrechos vínculos afectivos con aquellos hombres que controlaban el dinero, la censura y toda la influencia mediática. A diferencia de otras compañeras de profesión que padecían estas imposiciones en el más absoluto silencio, ella transformó sus relaciones privadas en una poderosa e implacable herramienta de negociación. Sus acompañantes en la sombra, completamente deslumbrados por su magnetismo arrollador y su actitud desafiante, no dudaban en financiar sus audaces proyectos teatrales y musicales. Cada uno de estos intensos romances se traducía en una inyección de capital masiva que garantizaba que su nombre se mantuviera eternamente en la primera línea del interés nacional y en las pantallas. Durante el vertiginoso apogeo de su carrera, se vio envuelta en numerosos conflictos legales e institucionales debido a la naturaleza sumamente atrevida de sus actuaciones y presentaciones. No obstante, lograba salir ilesa de estos duros enfrentamientos en los tribunales gracias a la protección invisible que le otorgaban sus poderosos confidentes. Esta red de seguridad sentimental le permitía seguir desafiando a las máximas autoridades de la época, sabiendo perfectamente que detrás del telón contaba con el respaldo absoluto de figuras intocables del nuevo orden social y empresarial.
Pero el ardiente fuego de la controversia siempre tiene un límite ineludible, y con la inminente llegada de la década de 1980, el escenario cultural cambió por completo. La misma élite adinerada que había financiado sus escándalos a cambio de su preciada compañía íntima, comenzó a buscar nuevos rostros, dejándola dolorosamente desprotegida ante una industria que la etiquetó de manera definitiva y cruel. Su impactante historia evidencia cómo la audacia extrema y la belleza, cuando se utilizan como moneda de cambio con los poderosos, terminan cobrando una factura muy amarga. Silvia Tortosa. La elegancia personificada y una dicción impecable le abrieron las puertas de los hogares a finales de la década de 1960. Su rostro se convirtió en un elemento habitual de la pequeña pantalla, proyectando una imagen de enorme sofisticación. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, su rápido afianzamiento en el competitivo mundo de la televisión requirió movimientos estratégicos en el complicado tablero de las relaciones personales y los favores privados. En los pasillos de los estudios de grabación, el talento dramático a menudo necesitaba un fuerte impulso para destacar. Para asegurar una presencia constante frente a las cámaras, la intérprete supo cultivar amistades muy íntimas con directivos de gran peso. Estos profundos vínculos afectivos, desarrollados discretamente lejos de la mirada del público, actuaron como un catalizador silencioso que aceleró su ascenso profesional de una manera verdaderamente meteórica e imparable. Durante la década de 1970, el monopolio televisivo era gobernado por hombres con control absoluto sobre las artes. En este entorno, contar con la protección sentimental de una figura de autoridad era una necesidad para la supervivencia mediática. Sus alianzas románticas le aseguraron la continuidad en programas estelares y le brindaron la oportunidad de dar el salto al cine comercial sin enfrentarse a los despiadados obstáculos que destruían a sus rivales. A medida que su prestigio crecía, los rumores sobre la naturaleza de sus apoyos en la sombra se hacían persistentes en la capital. La facilidad con la que obtenía papeles protagonistas en producciones cinematográficas despertaba la envidia de sus colegas. No obstante, ella manejaba esta dualidad con maestría, utilizando su inteligencia para mantener el favor de sus protectores mientras construía una imagen pública deslumbrante frente a los fotógrafos y la estricta prensa del corazón. Con la llegada de la década de 1980, el panorama audiovisual experimentó una modernización total. A diferencia de otras estrellas que cayeron en el olvido cuando sus mecenas perdieron poder, ella demostró una notable capacidad de adaptación. Aunque los cimientos de su éxito estuvieron marcados por concesiones en el ámbito privado, logró utilizar esa gran plataforma para consolidarse como una figura respetada, aprendiendo a sobrevivir en un mundo cambiante. Su larga trayectoria es un testimonio fascinante de cómo funcionaban los engranajes ocultos de la fama en una época de transición. Las concesiones íntimas de sus primeros años fueron el costoso peaje exigido por un sistema implacable para permitirle brillar bajo los focos. Al revisar su legado, resulta imposible separar sus méritos artísticos de las complejas alianzas sentimentales que le pavimentaron el camino, recordando el oscuro precio que escondía el resplandor mediático. María José Cantudo. El eco de los aplausos en los teatros más prestigiosos y el ruido ensordecedor de los flashes fotográficos marcaban el ritmo diario de esta inconfundible estrella. Su irrupción en el panorama artístico durante la década de 1970 no fue un simple accidente del destino. Para alcanzar la cúspide de la fama en una industria sumamente elitista, tuvo que navegar por aguas turbulentas donde los favores íntimos y las conexiones secretas valían mucho más que cualquier audición magistral. La verdadera llave que abrió las puertas de los estudios y de los majestuosos escenarios no fue únicamente su innegable talento o su magnética presencia física. Los rumores que circulaban por los pasillos de las productoras apuntaban constantemente a que sus primeros grandes contratos llegaron amparados por fuertes vínculos afectivos con renombrados directores y acaudalados empresarios. Estos magnates, cautivados por su encanto, se convirtieron en los patrocinadores absolutos de sus más grandes proyectos. Fue precisamente durante la mitad de aquella década cuando protagonizó una de las películas más comentadas y rompedoras de toda la historia del país. Sin embargo, conseguir ese papel que la consagraría como un auténtico mito nacional requirió pactos forjados en la más estricta intimidad. La financiación de estos atrevidos largometrajes dependía directamente de las decisiones de hombres poderosos que exigían a cambio una devoción y una compañía personal que traspasaba por completo los límites profesionales. Lejos de conformarse con el triunfo en el celuloide, su ambición la llevó a conquistar el mundo del teatro.
un terreno donde los costos de producción eran verdaderamente astronómicos. Para montar estos colosales espectáculos musicales y teatrales, necesitaba el respaldo económico de inversores que no dudaban en vaciar sus bolsillos. Estas enormes sumas de dinero se conseguían a menudo en cenas privadas y veladas discretas, donde las alianzas románticas garantizaban el flujo de capital para mantener su reinado. Mantener este delicado equilibrio entre su imagen de gran diva y las exigencias de sus protectores ocultos cobró un profundo desgaste emocional. La necesidad de agradar constantemente a los grandes jefes de la industria la sumergió en una jaula de oro, donde su libertad artística estaba condicionada por sus compromisos sentimentales. Aunque ante el público mostraba una sonrisa inquebrantable y un glamour deslumbrante, la soledad y la inmensa presión de ser la musa condicionada minaban su espíritu de forma silenciosa. Con el paso del tiempo y la inevitable llegada de los años 80 y 90, las dinámicas de poder en el mundo del espectáculo comenzaron a cambiar de forma drástica. Aquellos poderosos benefactores que habían cimentado su gloria inicial fueron perdiendo su enorme influencia. Su historia perdura como un relato fascinante de supervivencia y astucia, evidenciando el altísimo costo personal que una mujer debía pagar para brillar eternamente en una época donde el éxito se decidía siempre a puerta cerrada. Carmen Sevilla. Una sonrisa eterna y unos ojos que cautivaron a generaciones enteras parecían haberle asegurado un lugar inamovible en el panteón de las grandes leyendas. Sin embargo, cuando la industria comenzó a transformarse radicalmente a principios de la década de 1970, el estrellato forjado en su dulce juventud amenazaba con desvanecerse. Para mantener su corona en un ecosistema cinematográfico que exigía nuevas reglas, tuvo que reinventarse a través de uniones sumamente calculadas. Lejos de resignarse al olvido o a los papeles secundarios, la experimentada intérprete entendió perfectamente cómo funcionaban los renovados engranajes del poder. Su resurgimiento espectacular en la gran pantalla no fue obra de la casualidad, sino el resultado directo de establecer vínculos personales extremadamente estrechos con figuras clave de la producción nacional. Estos nuevos protectores, dueños de enormes capitales, estaban dispuestos a financiar el resurgir de una deidad caída del Olimpo. Durante esta etapa de transición social, las películas que protagonizó requerían un respaldo económico inmenso y una campaña de promoción a la altura de su prestigioso nombre. Para conseguir estos recursos, su vida privada se entrelazó íntimamente con la de aquellos magnates que manejaban los presupuestos de las grandes distribuidoras. Las decisiones sobre qué guiones aceptaría y qué directores la dirigirían se tomaban a puerta cerrada, sellando pactos sentimentales que garantizaban su éxito. A los ojos del gran público, ella seguía siendo la novia entrañable de toda la nación, una figura de luz y simpatía inagotable. No obstante, en la penumbra de las exclusivas reuniones de negocios, su supervivencia artística dependía de concesiones emocionales y de una lealtad absoluta hacia quienes pagaban las facturas de su brillo mediático. Esta profunda dualidad entre el mito inmaculado y la mujer que negociaba su presencia en la cartelera a cambio de compañía íntima, marcó sus años maduros. Mantener este nivel de producción bajo las alas protectoras de la élite financiera suponía un desgaste silencioso, pero verdaderamente innegable. Las constantes atenciones hacia sus influyentes aliados la obligaban a mezclar sin descanso el amor con las altas finanzas, convirtiendo su propia cotidianidad en una extensión de los estudios de cine. A medida que la década de 1980 asomaba en el horizonte, buscó la manera de liberarse de estas ataduras para encontrar un respiro. Su historia nos enseña que incluso las estrellas más brillantes y queridas por el pueblo tuvieron que someterse a las oscuras dinámicas del patrocinio privado para evitar que su luz se apagara prematuramente. El asombroso renacimiento artístico que experimentó en su etapa de madurez es un testimonio claro de su férrea voluntad de permanecer en la cima, demostrando que en el despiadado mundo del espectáculo, el encanto eterno a menudo requería de corazones entregados a los amos del capital. Victoria Abril, una juventud arrolladora y un talento desbordante irrumpieron en la gran pantalla cuando el país apenas comenzaba a despertar de un largo letargo cultural. Su rostro, marcado por una intensidad inusual para alguien de su corta edad, capturó rápidamente la atención del público a finales de la década de 1970. Sin embargo, detrás de la fachada de la joven prodigio que conquistaba los platós, se forjó una alianza personal que definiría por completo el rumbo de su incipiente y prometedora trayectoria cinematográfica. El salto definitivo hacia los papeles más oscuros y complejos de la época no se produjo únicamente por sus habilidades innatas frente a la cámara. Su consolidación como la musa indiscutible de un aclamado y veterano realizador
cruzó rápidamente la frontera de lo estrictamente laboral. Este intenso vínculo afectivo e intelectual se transformó en un pasaporte directo hacia los proyectos más ambiciosos y arriesgados del momento, otorgándole un protagonismo exclusivo que muchas actrices veteranas anhelaban desesperadamente y no lograban conseguir jamás. Durante toda la década de 1980, esta profunda conexión personal operó como un escudo protector y una plataforma de lanzamiento verdaderamente inigualable. El experimentado cineasta, completamente fascinado por su inmenso magnetismo, escribía y moldeaba personajes perturbadores pensados única y exclusivamente para ella. A cambio de esta dedicación artística total, se esperaba una lealtad y una cercanía íntima que ataba el destino de la joven estrella a las decisiones, caprichos y visiones creativas de su poderoso mentor y compañero en la sombra. Interpretar a mujeres atrapadas en pasiones sumamente dramáticas frente a los focos era un reflejo sutil de la compleja dinámica que vivía en la realidad de los exigentes rodajes. La inmensa presión psicológica de sostener una relación tan absorbente con la figura de autoridad máxima del set dejaba secuelas emocionales verdaderamente invisibles. Aunque la crítica especializada aplaudía de pie cada una de sus desgarradoras interpretaciones, en los círculos privados de la industria se comentaba el alto costo personal que implicaba ser la musa incondicional y entregada. A medida que asomaba la década de 1990, el evidente desgaste emocional de esta prolongada unión simbiótica comenzó a manifestarse de forma pública. Conquistar la verdadera libertad artística requirió romper las cadenas invisibles de aquel patrocinio sentimental que la había encumbrado desde sus inicios. Al distanciarse paulatinamente de su influyente protector, demostró que podía brillar en mercados internacionales, pero su leyenda inicial ilustra perfectamente cómo el genio emergente tuvo que refugiarse en los brazos del poder para evitar ser aplastado. Amparo Muñoz. La conquista absoluta del título de belleza más importante a nivel mundial en el año 1974 transformó a esta joven en la mujer más deseada de todo el planeta. Su regreso triunfal a su país natal marcó el inicio de una carrera cinematográfica que prometía ser verdaderamente legendaria. Sin embargo, su entrada en los estudios de filmación durante los tumultuosos años de la transición no fue un cuento de hadas, sino el comienzo de un duro camino lleno de exigencias ocultas. En un medio dominado por la figura de poderosos productores, su espectacular físico se convirtió rápidamente en una moneda de cambio ineludible. Para asegurar su participación en los largometrajes más esperados de la década de 1970, la aclamada modelo tuvo que someterse a las reglas no escritas que dictaban los magnates de la industria. Los jugosos contratos no se firmaban únicamente valorando su enorme potencial actoral, sino que venían acompañados de oscuras condiciones privadas. Se vio obligada a establecer vínculos sentimentales muy cercanos con aquellos hombres que financiaban los rodajes, buscando desesperadamente una protección que evitara que su carrera fuera destruida por competidoras menos escrupulosas. Estas intensas alianzas de conveniencia, forjadas en la penumbra de despachos exclusivos y lujosas residencias, le garantizaron el estatus de máxima estrella de la taquilla nacional. Los realizadores moldeaban escenas enteras con el único propósito de exhibirla ante las cámaras, una imposición que ella debía aceptar para mantener contentos a sus influyentes protectores. Entregar su intimidad y su compañía a estas figuras de autoridad era el doloroso peaje que el sistema le cobró para permitirle seguir ocupando el trono de la popularidad en una época de completa efervescencia cultural. No obstante, el peso psicológico de ser tratada constantemente como un objeto de lujo para el disfrute de la élite cinematográfica comenzó a fracturar su frágil estabilidad emocional. La enorme presión de mantener estas relaciones interesadas, sumada a las incesantes exigencias de los rodajes, la empujó hacia un abismo de profunda soledad y desesperanza extrema. Buscando escapar de esta jaula de oro y de los hombres que la controlaban, inició un doloroso declive personal que la alejó progresivamente de los grandes focos y la sumergió en una etapa de enorme oscuridad y aislamiento total. Con la llegada de la década de 1980 y 1990, el resplandor de aquella corona mundial se había apagado casi por completo, consumido por las implacables dinámicas de una industria voraz. Su trágica y conmovedora historia se erige como el testimonio más desgarrador de lo que verdaderamente ocurría detrás del telón en el cine comercial. Una belleza incomparable que fue sistemáticamente explotada por los amos del capital, demostrando que la fama impuesta a través de oscuros pactos íntimos termina cobrando la factura más alta y dolorosa posible.